Palabra de Dios, les invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Y hoy vamos a comenzar. Hoy vamos a desconectar. Vamos a comenzar lo que es una serie que hemos estado tratando de llevar en conjunto con el estudio que estamos llevando del libro de Daniel, lo que es los tiempos finales. Y yo le pido de la gracia al Señor para poder explicar lo que es la escatología. Dios nos ha ido llevando a unos temas en los cuales, pues bueno, no podemos eludir, no podemos no podemos pasar por alto lo que está en las Escrituras, y Dios quiere enseñarnos y prepararnos para este acontecimiento que es el regreso de Jesús. Amén. Y lo que en el contexto, vamos a hablar sobre lo que es el rapto y la segunda venida del Señor, qué es y para qué es y todo lo que implica alrededor de esto. Y eso sería una enseñanza, y las otras enseñanzas que vamos a estar hablando de tiempos finales. ¿Estamos ahí? Juan capítulo 14, versículo 1 en adelante. Y leemos su palabra como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Trajeron su Biblia? Muy bien. Dice la Escritura como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hablemos con el Padre. Padre, gracias. Gracias nuevamente por convocarnos, por reunirnos en este lugar para escuchar tu santa y bendita palabra, mi Dios. Y que sea tu Santo Espíritu, mi Dios, quien nos redarguya, quien nos enseñe, nos muestre, mi Dios, nos revele la revelación que está en las profundidades de tu palabra, mi Dios. Ayúdanos a entenderlas, mi Dios, pero no solamente a entenderlas, sino también a vivirlas, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios. Te pedimos que hables a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Si vemos aquí, está hablando el mismo Señor Jesucristo. Esta es una gran promesa para sus discípulos. Y leemos el contexto, le está hablando a sus discípulos, no a todas las congregaciones que a veces le seguían, la multitud de gente. Aquí está hablando con sus discípulos. Y esta es una gran promesa para sus discípulos que le seguían, y para todos nosotros que hemos creído en su nombre. En su ministerio. ¿Cuál fue su ministerio? Bueno, en el capítulo 16, versículo 28 dice esto: salí del Padre, he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Mire que en este versículo nos habla todo lo que es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, o al menos la doctrina medular sobre lo que es el cristianismo. Salí del Padre, habla de la manifestación. Grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. He venido al mundo, habla de su encarnación, como Dios fue manifestado en carne. Dice, otra vez dejó el mundo, significa que murió, su muerte, pero muerte y sepultura. Y luego dice, y voy al Padre. Aquí habla de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Amén. Amén. Sí, ok. Como cristianos estamos esperando su regreso, porque es fiel, porque Él prometió que regresaría a nosotros, solo que fue a preparar lugar para nosotros. Y lo primero que les dice es esto: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Aquí habla porque todo implica un temor, por ejemplo, para lo que va a venir. Todos sabemos aún los que niegan a Dios saben de que existe la muerte. Nadie puede negar eso.
pero que no saben a dónde van a ir. Algunos quieren engañarse diciendo, no, nos morimos y ya se acabó todo. Bueno, esa es su creencia, pero no es a lo que la Biblia dice. Aquí le está hablando a sus discípulos y si le dice, no se turbe vuestro corazón, es porque yo creo los veía después que les dijo algo, los vio turbados, los vio tal vez, ¿qué va a pasar? Y el contexto de este versículo nos habla cuando les dijo el Señor Jesucristo, ahí en el capítulo 13, les dice que estará un tiempo con ellos y que lo verán, pero que después no lo verán por un tiempo. Dice, donde yo voy, le dice que le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me podéis seguir ahora, mas me seguirás después. Él iba a la muerte, él iba a la cruz, iba a ser crucificado, ya como ya se los había dicho anteriormente. En 3 ocasiones les había dicho de su muerte, pero bueno, por eso ellos desconocían cómo iba a morir. Entonces, y de que él iba a morir, porque una de las promesas de que el Mesías dice que iba a reinar para siempre. Sin embargo, bueno, vamos a estudiar qué es lo que dice la Biblia, porque también las escrituras en el Antiguo Testamento nos anunciaban de su muerte, como Isaías 53. Como cristianos estamos esperando su regreso, porque es fiel, porque Él prometió que regresaría a nosotros. Solo que fue a preparar lugar para nosotros y lo primero que les dice, no se turbe vuestro corazón. El contexto es que Jesús les dijo que no lo verían en un tiempo y que donde Él iba a ir no podrían seguirle ahora, pero lo seguirían después. Sin embargo, Jesús no nos iba a dejar solos. En el capítulo 14, versículo 15, mire lo que dice. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Habla como una condición. Si me amas, pues obedéceme. Si me amas, confía en mi palabra, cree en mi palabra. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Habla de Él mismo, habla también de la palabra, habla también del Espíritu Santo. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Quién es el que puede dejar huérfano? El Padre, ¿cierto? Porque un hermano le puede decir a otro, te voy a dejar huérfano. No se puede. Sino que Él está diciendo, porque el contexto también le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Le dijo Felipe, tanto tiempo contigo, ¿no has visto al Padre en mí y yo en el Padre? Y aquí le retoma ese contexto donde les dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, mire que son 2 condiciones, tener su palabra, tener los mandamientos, la ley, pero también dice y los guarda. Ahora ya había dado un mandamiento nuevo anteriormente donde dice, amaos los unos a los otros, un nuevo mandamiento les doy. Dice, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 22, y le dijo Judas, no Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, a mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Aquí está diciendo donde Jesús dice, me van a ver un tiempo, pero voy a regresar. ¿Cómo iba a regresar? A través de la manifestación del Espíritu Santo, no literalmente. ¿Me explicó? Por eso les rogaré al Padre para que envíe el Consolador. El que me ama el que no me ama no guarda mis palabras, ni la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros,
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas que os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora, ¿se imagina si no leemos su palabra? ¿Cómo recordaríamos algo que no hemos escuchado? Entonces dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Ahora, aquí obviamente les está consolando, les está fortaleciendo porque le está diciendo en otras palabras, voy a morir, pero voy a regresar. Primeramente, iba a regresar a través de la manifestación del Espíritu Santo, porque ¿a quién es el que recibimos cuando nos predicaron a Jesús? A Jesús, ¿cierto? Él es el que vive y mora en nuestro corazón si usted le ha recibido. Aquí está, dentro de nosotros, individualmente. Ahora, también está hablando, dice, no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy y voy a regresar. Aquí habla de un regreso literal. Amén. Okay. Jesús se manifestaría junto a su Padre a través del Espíritu Santo el día de Pentecostés para hacer morada en todos sus discípulos. No solo creyentes, porque hay una diferencia. Un creyente es uno que puede estar aquí y nada más escucha y cree. Sí, creo, pero no le ha entregado su vida al Señor para ser un discípulo, un seguidor de Jesús. Amén. Por eso aquí está poniendo las condiciones. El que me ama y guarda, me ama y guarda. El que me oye y obedece. Amén. Amén. Ok. Donde después habló de su regreso literal al mundo, donde volvería a poner un pie en el monte de los olivos. Nuevamente, sin embargo, existe otra doctrina que nos habla del arrebatamiento. Y estos son dos eventos diferentes y hoy hablaremos de uno de ellos. Uno de ellos es el arrebatamiento y otro de ellos es la venida del Señor. Y aquí es donde Dios quiere hablarnos y enseñarnos. Una de las doctrinas de la Biblia más excitantes es la segunda venida de Cristo, sin duda. Todos los que somos salvos y conocemos la Biblia estamos esperando este suceso transformador con placer, con gusto, con anhelo. Lamentablemente hay mucha confusión e ignorancia del tema por no estudiar la Biblia y creen que con la segunda venida es el fin del mundo. Por ejemplo, ¿cuántas cosas usted, bueno, es que es bien difícil a veces decir esto, pero mire, usted puede escuchar programas o escuchar ahí más y está ahí en YouTube ahí o en una plataforma donde le están anunciando cosas de gente que habla nada más por hablar o porque escuchó. Y eso, mire, todo se debe de ser filtrado por la palabra de Dios, porque el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y ese es lo más seguro que tenemos, hermanos, la palabra de Dios. Tal como en el Antiguo Testamento habla de la primera venida de Cristo, su nacimiento y todo lo que nos habla. También habla de su segunda venida. Y de hecho, el Antiguo Testamento habla más de la segunda venida que de la primera venida. Todos estamos familiarizados con las profecías de la primera venida, de su manifestación, como Cristo Jesús. Por ejemplo, el lugar de nacimiento, que los mismos judíos sabían de que tenía que nacer en Belén. Por ejemplo, también sabían de quién sería su madre. Bueno, la Escritura dice que tendría que ser una virgen. Y también habla de su muerte. En el Antiguo Testamento nos habla Isaías 53, el Salmos 22, donde nos habla de su crucifixión. Pero también nos habla de su resurrección al tercer día, entre otras escrituras. Pero hay muchas más profecías de su segunda venida, y si usted apunta o como queda grabado, pues se las menciono. Isaías 9, versículos 6 al 7. También Isaías 11, del 1 al 9. Isaías 61, del 1 al 2. Jeremías 23, del 5 al 6. Una de las razones por las que los judíos no aceptaron al Mesías cuando vino la primera vez fue porque malinterpretaron su misión. Habían estado tanto tiempo en el Antiguo Testamento esperándolo como un rey,
pero omitieron en gran parte los pasajes que hablaban de su venida como el atribulado Salvador, como nos dice Isaías 53. Todo el capítulo de Isaías 53, de hecho el contexto, unos versículos antes nos habla de su muerte, nos habla de cómo iba a morir y cuál era el propósito de su muerte. Pero al ignorar eso, imagínense, la gente que estaba ahí, al ver a Jesús crucificado junto a dos condenados, a uno a su izquierda y uno a su derecha, lo que menos pensarían era que Él iba a ser nuestro Salvador. ¿Cómo nos va a salvar Él? Si eres hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Y yo creo que si estuviéramos ahí hubiéramos pensado lo mismo. Amén. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en nuestro yo y no en el plan redentor de Cristo. Por ejemplo, estaba establecido de que, bueno, recuerde de que el pueblo judío, los israelitas, ellos estuvieron bajo el dominio de varias naciones. Por ejemplo, los asirios, Israel, después Babilonia, Nabucodonosor, que llevó cautivo al pueblo de Judá. Entonces, ellos estuvieron muchas veces esclavizados, estuvieron bajo el dominio de naciones. Por ejemplo, ya más adelante vino lo que es los romanos, y ellos en el tiempo de Jesús estaban los romanos ahí. Entonces ellos querían ver a un Salvador, pero que los salvara. Ellos no entendían todavía muchas cosas, porque recuerde de que la Biblia se nos va revelando paulatinamente, pero ellos tenían el Antiguo Testamento, pero tomaban la ley, tomaban la palabra de Dios no en la forma correcta. El Señor Jesucristo les hablaba: esta generación de labios para afuera me alaba, mas su corazón está lejos de mí, porque no entienden lo que misericordia quiero y no sacrificio. Entonces ellos no entendían de la ley, más bien el propósito de la ley. Y el propósito de la ley era de que estuvieran velando, guardando para la venida del Señor, la primera manifestación. Pero cuando vino, dijo, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque ellos lo esperaban como el Salvador, como que iba a entrar en un caballo blanco y los iba a restaurar el reino de Israel. De hecho, antes de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, uno de sus discípulos le preguntó: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor Jesucristo le contestó, dijo: no os toca a vosotros saber las sazones y los tiempos que mi Padre en su sola potestad ha designado para Israel. Había un tiempo establecido. Entonces, para ellos no entendían todavía cosas toda la revelación completa. Ahora, ¿cómo es que llegó el conocimiento, la revelación? A través de la manifestación del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo dice, por eso les hablaba en parábolas, para que algunos inclusive no entendieran, porque tenían el conocimiento de la ley, pero no en su corazón, sino en su mente, como los fariseos. Entonces, era un conocimiento nada más, pero no se arrepentían de sus pecados. Entonces, cuando se dieron cuenta de que cuando vino el Espíritu Santo, entonces se dieron cuenta se le fue revelado todo el evangelio, le recordó el Señor todo lo que les había dicho y les hizo clic a sus propios discípulos, aunque ellos ya habían aceptado al Señor como su Salvador. Sin embargo, es a través de esas dispensaciones, recuerde, estaban en la dispensación de la ley, vino el Señor Jesucristo, muere, fue sepultado, resucita y asciende al Padre. Y aquí es donde ya el Señor Jesucristo nos está hablando, donde ya la justicia de Dios fue satisfacida. Entonces, delante de Dios, entonces ya no hace una pausa Dios y extiende un tiempo de gracia. Estamos en la dispensación de la gracia. Ahora, yo le invito a que escuche las próximas enseñanzas que voy a estar dando, para que todo esto que esto es como fundamento, bases, para que usted pueda entender todo el plan redentor. Aunque usted diga, yo ya soy salvo, sí, pero a ver, ¿conoces estas doctrinas? Ahora, tal vez haya algunas doctrinas o enseñanzas que usted a lo mejor puede diferir de lo que yo voy a enseñar, pero si usted ha creído en el Señor Jesucristo, en las doctrinas esenciales del cristianismo, no se preocupe,
Seguimos siendo hermanos, amén. Mi labor es estudiar, preparar para darles la palabra de Dios. Ahora, tampoco los voy a forzar a que crean lo que yo les voy a enseñar. Por eso estamos leyendo la Biblia, para que sea la Biblia quien les revele, amén. Una de las razones, como mencionaba, esto es que ellos habían vivido bajo la esclavitud de varias naciones extranjeras, y ellos soñaban que su Mesías los libraría del yugo de la esclavitud y que establecería el reino terrenal, lo que se conoce la doctrina del milenio, que iban a reinar por 1000 días. Mateo en capítulo 19, versículo 28 dice así: de cierto os digo que en la regeneración, esa regeneración de la que está hablando, habla del milenio. Dice, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ahora, Jesús nunca se sentó sobre un trono cuando estuvo aquí. Por eso está hablando de ese tiempo, el tiempo del milenio, y hablaremos sobre esa dispensación. Pero cuando regrese, dice Jesús nunca se sentó sobre su trono cuando estuvo aquí, pero lo hará cuando regrese. Y esto habla de su segunda venida, donde ya va a reinar en la tierra, literalmente el Señor Jesucristo. Vendrá como rey y gobernará este mundo con justicia y establecerá la paz. Los discípulos del Señor sabían que Jesús regresaría, así como se había ido. ¿Cómo se fue? ¿Se acuerda cuando Él ascendió? Ese es el último milagro que hizo el Señor Jesucristo aquí en la tierra, porque ya se despide de sus discípulos y Él empieza a ascender, elevarse, imagínese. Va elevándose y extiende sus manos a sus discípulos el extender las manos es traspasar, es imponer manos, es como ceder autoridad, y estaba cediendo su autoridad, su poder en sus discípulos. Entonces, cuando Él va ascendiendo, dice que llega ahí a lo que se puede entender o interpretar, así como Él llega a las nubes, ya lo dejan de ver. Y entonces los ángeles se le acercan, 2 varones, dice, así como lo vieron ascender, así regresará. Y eso es lo que dice la Escritura. Esto no significa, bueno, los discípulos no solo predicaban que había muerto por nuestros pecados, que había resucitado. No solamente predicaban eso, sino que Él regresaría por ellos. Y vinieron y vivieron en espera de su regreso diariamente. Maranata, el Señor regresará, Maranata. Y todos estaban conscientes de que podía ser en cualquier lugar, en cualquier momento. Esto no significa, si ellos murieron con la esperanza de que lo verían regresar, pues eso no significa que el Señor los engañó, ¿no? De ninguna manera. El Señor les dijo, velad y estar preparados. Es todo lo que les dijo. Les dijo que regresaría, así como, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas. Voy pues y regresaré. Esa es la garantía. Y que vivieran en santidad, les dijo a sus discípulos en todo el contexto general del Nuevo Testamento. Y que vivieran en santidad todos los días, como si fuera que Él regresaría ese mismo día, con la esperanza que purifica. Ningún cristiano haría las cosas que podrían avergonzarle si regresaría en ese momento y que lo viera haciendo algo que le desagrade a Dios. Por ejemplo, pastor, ¿no hay problema si me voy al baile? Bueno, ¿te imaginas que llegara el Señor en ese momento y que dónde te hallaría? ¿Dónde te agarró el temblor? O sea, o las cosas que estuvieran viendo, por ejemplo, una persona que está en adulterio, que esté robando, esté fornicando, esté mintiendo, esté borracho, ¿usted cree que él va a estar, venga el Señor Jesucristo y que lo haya así? Pues no, el Señor Jesucristo por eso dijo, estar preparados, estar velando. Antes que regrese el Señor a establecer su reino, primero va a sacar a su pueblo
de este mundo. Esto se conoce como el rapto de la iglesia. Ahora, ¿qué es el rapto? Vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Y déjese, lo voy a leer y luego lo vamos a estudiar. Amén. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. La carta a los tesalonicenses, en esa región se había abrazado, se había acuñado las enseñanzas filosóficas de los griegos, donde ellos creían que después de la muerte no había nada, o creían en sus dioses o X, pero obviamente pues aquí vemos como algunos hermanos en Cristo de ahí en la iglesia de Tesalónica pues estaban falleciendo y había interrogantes. Dice, tampoco queremos, es por eso que Pablo les envía esta carta, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Mire cómo ellos estaban asegurando de que ellos estaban esperando en ese momento. Pablo esperaba la venida del Señor. Que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre, siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y estas palabras llenaban de aliento y fortaleza y confianza a los tesalonicenses. Ahora, la palabra rapto no se encuentra como si así se escucha en la Biblia, pero es una palabra que se aplica al suceso, al evento que va a pasar. Significa que el Señor aparecerá de repente y es como decir, esto es mío. ¿Se entiende? O sea, esto es mío, no me lo quitan, nadie me los quita de la mano nadie los arrebata de la mano de mi Padre. Pero la palabra es una palabra que aplica a un suceso. Significa que el Señor Jesús aparecerá de repente en el aire, sacará a su pueblo de este mundo y lo llevará al cielo con él, a la morada eterna que prometió a sus discípulos. Ahora, mire, aquí está la clave, hermanos. Y por eso le pido paciencia para que no les puedo dar todo así porque sería, para mí es mucho. No menosprecio su intelecto, su capacidad de retener, pero se tiene que enseñar poco a poco para que pueda haber un entendimiento. Pero aquí está hablando que va a arrebatar a su iglesia. Y aquí es donde está el secreto, hermanos, porque algunos malinterpretan la venida del Señor con el arrebatamiento. Son dos sucesos diferentes. ¿Por qué? Porque son dos entidades diferentes. El pueblo de Israel es el que Dios escogió a través de Abraham, ese linaje, los judíos, los israelitas, ahí está su salvación, estaba segura para ellos. Por eso el compromiso de Jesús fue con su pueblo. Él no se fue a predicar a los chinos, a los alemanes, Él fue con su pueblo. Él no caminó más de unos 70 kilómetros, 100 kilómetros, vamos a decir, porque Israel, mire, Texas es 27 veces más grande que Israel. Nada más fue a su región. ¿Me explico? Nada más a ellos, porque para ellos era la promesa. Y para eso tenemos que estudiar el libro de el libro de Daniel, donde nos habla de las 70 semanas, que es donde está la profecía, donde un ángel le dice a Daniel, prepárate, y vamos, es lo que estamos estudiando. Y aquí es donde les dice, y se queda en pausa lo que son las 69 semanas, y voy a explicarlo, los cumplimientos. Pero después de queda una semana en pausa.
A ver, explíqueme, pastor. Bueno, es que esa semana, déjele pongo un ejemplo. Y eso les va a ayudar a los que me están escuchando. ¿Cómo es que? Ay, Señor, ayúdame. Mire, por ejemplo, el pueblo de Israel tenía las promesas, tenía la ley, tenía todo para ser salvos, pero por cuanto no le recibieron, Dios hace una pausa. El pueblo de Israel va caminando con el Señor y le queda una semana. Después de esa semana es donde ya viene el milenio, donde ya viene a reinar el Señor. Pero como Él vino y cumplió, lo voy a enseñar con las fechas, cómo cumplió el sacrificio, queda una semana en pausa, la última semana, 7 días. Pero esos 7 días lo voy a explicar cómo habla de años. Entonces, quedan 7 años, pero ese trato era para los israelitas, para los judíos nada más. Sin embargo, como deja una pausa, ok, haga de cuenta que están jugando ahí el fútbol, la selección de Israel, los santos del Señor, y contra el diablo y sus achichincles ahí el fútbol. Para entender, todos conocemos de fútbol. Pero resulta que ya los del equipo de Israel, ya se me está ocurriendo nada más, así que espero que lo puedan entender y lo pueda yo explicar. Haga de cuenta que ya están cansados. Ay, no, yo no quiero, la pelota sigue nada más. Ya menospreciaban el compromiso de ganarle al enemigo. Pero entonces ya se cansaron. No, yo no. Entonces los pone en pausa. Salga todo este equipo. Entre el otro, el de la iglesia. Y entonces ya en la iglesia va a cumplir un propósito la iglesia. Y después que ya viene el arrebatamiento, ahora sí, entre la banca y va a entrar Israel. Y va a cumplir los 7 años, los 7 años, donde ya viene la gran tribulación. Pero deme la oportunidad de enseñárselo todo. Ahora, con esto lo que le estoy explicando es que son 2 entidades diferentes. Uno es la iglesia y otro es Israel. Ahora, en la iglesia es donde están los israelitas y los gentiles, los 2. Porque la iglesia no se compone de una nación, sino que se compone de todas las naciones. De tal manera amó Dios al mundo. Y aquí ya nos hace la invitación a los gentiles. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso cuando dijo ir y predicar el evangelio y hacer discípulos nuevos a todas las naciones. Porque antes el mensaje era solamente para los judíos, de que esperaran al Mesías. Pero como Él vino y lo crucificaron, no aceptaron al Señor, entonces el Señor los pone en pausa. Escuche la enseñanza que voy a dar hoy en la tarde. Entonces, con esto quiero explicar de estas 2 entidades diferentes. Y el Señor no viene por Israel, viene por su iglesia en el arrebatamiento. En la segunda venida es cuando el Señor Jesucristo descenderá y pisará la tierra. En lo que es el arrebatamiento, Él quedará suspendido en las nubes para recibir a las almas. Amén. Ok. Ay, Señor, ayúdame. Este es el próximo acontecimiento en el calendario profético de Dios para el mundo. Y puede pasar en cualquier momento. Y es inminente. Y aunque nadie sabe cuándo tendrá lugar este suceso. Y cuando usted escuche, no importa quién sea, que tal fecha llega el Señor, es más, corra al otro lado, porque está hablando de un falso maestro, falso profeta. El Señor ha mandado a su pueblo que esté velando, así como las 10 vírgenes, ¿se acuerda? Por eso pone los ejemplos, hace parábolas para que hay cosas que no entendemos. Y el Señor Jesucristo es como bajar las manzanas para explicarnos lo que, ay, sí, ya entendí. Amén. ¿Entiende? ¿Me explico? Perdón. ¿Por qué? Y hace esa parábola, que había 10 vírgenes que estaban esperando al novio y tenían aceite. Significa que sí eran. Esto significa, y déjeme decirle esto, de que no todos, es más, para personalizarlo un poquito más, no todos aquí, aunque estén en la iglesia, se van a ir con el Señor en el arrebatamiento. Aquí es donde se hace la pregunta, ¿seré yo, maestro? Porque la Escritura nos dice que estar velando, y en la parábola está diciendo de que aquellas que estaban durmiendo allá en sus laureles,
Allá que estaban, pues un día sí, un día voy, un día no voy, es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer aquello. ¿Se acuerda de las parábolas del Señor donde dice que invitados a las bodas para el hijo porque hizo un banquete preparado para las bodas de su hijo? Y que no, es que voy a trabajar, no, es que el patrón se enoja, no, es que hoy, todos los días tienes para plantar una planta y un arbolito, y ese día, el día de la iglesia, se te ocurre plantarlo. Es más, hasta se te ocurre enfermar a tu hijo para contarle de poner un pretexto de, es que el niño está enfermo. Bueno, que se quede uno de los dos, de los padres cuidándolo y otro puede ir a la iglesia. Regresa, ¿y qué aprendiste hoy? Fíjate que el pastor nos enseñó esto. Amén, hermanos. ¿Y luego por qué no viene? Habla de estar velando, porque no todos en la iglesia, hermanos, van a ser arrebatados. Hablando del edificio, no los que estén adentro. No. Él viene por su iglesia, por los que estén preparados, los que estén velando, los que estén listos para escuchar la trompeta, estén listos para escuchar, ahí viene el novio, porque las otras estaban descuidadas. Habla de 5 vírgenes prudentes, sensatas, y las otras imprudentes, que significa insensato. ¿Qué insensato? El único medio de salvación que tienes y lo estás menospreciando. Ahora, repito, la salvación no es por obras, hermanos, pero las obras evidencian en quién hemos creído. Entonces, la desobediencia del hombre trajo el pecado y el pecado produjo la muerte. En Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez y después el juicio, habla de que esto lo estableció Dios y no es de que si quieres o no, Dios lo estableció así, porque Dios dijo, si comen de ese árbol ciertamente morirán. Y como el hombre desobedeció, es por eso de que todos heredamos el pecado original. Mire lo que dice en Primera de Corintios 15. Bueno, déjeme continúo con esto. Habla de que vendrá un juicio. Lo que es la primera parte del juicio es que todo pecador va a morir, porque el pecado entró por un hombre. Todos sabemos que vamos a morir. Lo que muchos no saben es a dónde van a ir después de la muerte, aunque su conciencia les dicta su fin. Mire, el que está, el adúltero, el borracho, ellos saben de que van al juicio, hermanos. Ellos no pueden decir, yo voy a ir al cielo. ¿Por qué vas a ir al cielo? O sea, ¿qué te garantiza que vas a ir al cielo? Por eso el Señor Jesucristo nos da confianza a nosotros, donde nos dice, ¿creíste en Dios, lo que es la palabra? Cree también en mí. Porque no podemos despegar a Cristo de Dios, de decir, no, nada más creo en Dios, pero no crees en Jesús, y Jesús es la iglesia también. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y no puedes decir, no, yo allá afuera, o yo separado. Nadie puede, separado de mí nada podéis hacer. Amén, hermanos. Ok, mire lo que dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 en adelante. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primicias, ¿qué significa? Lo primero, ¿cierto? Primicias, pero aquí está hablando de que Cristo es, como lo dice Colosenses, Él se lleva la preeminencia en todo. Él fue el que resucitó primero para vida eterna, porque ha habido muchos resucitados de parte de Dios. Inclusive alguien en un hospital puede ser resucitado, porque por la voluntad de Dios, pero a través de la ciencia, pues muchos han resucitado, pero es por Dios, porque Dios lo permitió. Ahora, ellos van a volver a morir, así como Lázaro, el mismo que resucitó el Señor Jesucristo, pero para vida eterna solamente Jesús. Él es el único que ha resucitado para vida eterna. Después dice, las primicias, que somos nosotros. Dice, porque, versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos.
Porque así como en Adán todos mueren, como lo dice Hebreos, que está establecido que todo hombre que muera después del juicio, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora ese todos está ¿qué? Está condicionado a ¿qué? A creer, ¿cierto? Y a obedecer, no solamente creer, ser creyente, sino también ser discípulo. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, Cristo, mire, dice Cristo, coma. ¿Qué significa? Cristo es el primero. Y luego dice las primicias. ¿Quiénes son? Los segundos. Okay. Después dice, luego los que son de Cristo en su venida. Luego, dice, luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que reine hasta, es el milenio, hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, ya que lo que nos vamos a leer en Apocalipsis capítulo 20, 21, 22, por allá. Ahora, si se fija, ¿cómo está diciendo lo que es el reloj cronológico de Dios, de la resurrección? Primero fue Cristo, después las primicias. Las primicias somos nosotros, somos la iglesia, hermanos. Luego los que son de Cristo. ¿Quiénes son los que son de Cristo? Los judíos. ¿Pero cuáles judíos? Los 144,000 y los que hayan aceptado al Señor Jesucristo como su Mesías. Por eso le digo, déme la oportunidad de enseñarle esto. Y luego dice, luego los que son de Cristo en su venida, no en el arrebatamiento. En el arrebatamiento van a ser las primicias. Por eso está poniendo cronológicamente qué es lo que va a pasar. Primero Cristo, luego las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin. Ahora, vamos a estudiar eso con tiempo. Regresando a 1 Tesalonicenses, vamos a estudiar un poquito más sobre esto. Dice, ahí capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Primero que nada, si se fija, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, inspirado por el Padre, inspirado por Cristo, por la Trinidad, aquí lo que él quiere que no ignoremos. Quiere que aprendamos. ¿A quién? La iglesia, que aprenda, que entienda, que no ignoren las verdades bíblicas de los sucesos que están por acontecer. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban entristecidos. ¿Por qué? Porque estaban viendo que sus hermanos en Cristo estaban falleciendo ahí en la iglesia. Por eso les dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que ya murieron, porque para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los que no tienen a Cristo. Cuando muere un familiar, ¿qué es lo que hacen? Mire, lo digo esto con mucho respeto, porque todos procesan la muerte diferente, la muerte de un ser querido. Sin embargo, cuando muere el pastorcito, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Nada? ¡Ay, híjole! Bueno, se van a entristecer, ¿cierto? Pero la esperanza está de que un día me van a volver a ver, según la Escritura, ¿o no? El día que ustedes se mueren, hasta fiesta vamos a hacer. Vamos a hacer una fiesta, un banquete, porque usted ya va a estar allá en la presencia del Señor. Obviamente que habrá una tristeza natural, ya no lo vamos a ver, no me pagó lo que me debía. Pero en eso va a haber un gozo, va a haber una fortaleza en nosotros como cristianos, porque tenemos la esperanza. Ahora, los tesalonicenses estaban tristes porque no entendían esto todavía, por eso Pablo les escribe. Ahora, ¿cómo actúan o cómo obran los que no tienen esperanza, los que no tienen a Cristo en su corazón? ¿Dónde está? Mire, luego lo primero que dice es que ya está con el Señor. Y de adúltero, andaba ya ¿o qué? Andaba robando, andaba borracho, porque dice, los borrachos, los homosexuales, los que mentirosos, no heredarán el reino de Dios. No importa lo que tú pienses, porque no es cuestión de tu pensamiento, es cuestión de justicia. Amén. Que yo estoy bien a gusto así, bueno, tú, pero Dios lo estableció así. Alma que pecare, esta morirá. Punto.
Por eso, pero cuando el Señor Jesucristo murió por nosotros, toda la ira de Dios cayó sobre Jesús. Y el que ha creído en ese, ¿qué tengo que hacer? Nada, simplemente creer que Él murió por tus pecados. Es todo, no tienes que hacer nada para la salvación. Para guardarnos en santidad tengo que abstenerme del pecado. Y eso ya es parte de nosotros, es nuestra obra, pero no en nuestras fuerzas, sino en el poder de Cristo en nosotros. Amén. Si no, usted va a ser imposible, aunque haga mandas, aunque haga caminatas, aunque haga reliquias, usted no va a poder porque va a volver a caer en lo mismo, porque está en su vieja naturaleza. El que es de la carne, carne es. Y manifiestas son las obras de la carne: inmundicia, hechicería, enemistades, idolatría, pleitos, contiendas, borracheras. Todo eso es del mundo y eso se va a quedar. Mas los que son del Espíritu tienen amor, paz, gozo, benignidad, mansedumbre, templanza y fe. Sobre estas cosas no hay ley, no hay condenación. Y los que estamos en Cristo ya no hay condenación. Y ahí es donde radica nuestra esperanza. Pero los tesalonicenses, aquí mire cómo dice: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, hágame una pausa ahí. Si creemos, nada de que, pues bueno, yo sé que Jesús estuvo aquí porque la historia, las crónicas, no podemos negar la existencia de Jesús, pero eso de que murió y que resucitó, eso es no creer. Porque estás creyendo en la manifestación, pero no crees en su muerte y resurrección. Y Pablo dice esto en 1 Corintios capítulo 15, dice, además, versículo 1 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, el cual también perseveráis. ¿Qué significa aquí? Perseverar, hermanos, perseverar continuamente. No solamente un día sí creo, otro día no, habla de algo continuo. Dice, por el cual asimismo, si retenéis, ahí habla de una condición, si retenéis la palabra. Quiere decir que si la obedeces, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué les predicó? La muerte, la manifestación, la muerte, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y su regreso. Son las doctrinas esenciales del cristianismo. Pero dice, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano. ¿Se fija? El no creer en la resurrección, porque más adelante dice el versículo 12, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y lo dice la iglesia, porque había algunos que no creían en la resurrección. Entonces, más adelante dice, entonces en vano murió Cristo. ¿Me estoy explicando, hermanos? Ok. Por eso dice, regresando a Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14, porque sí, ese sí es de condición, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Algunos creen que las personas que mueren están dormidas, literalmente dormidas. ¿Qué pasó? Está dormido. ¿Por qué? Porque toman esta palabra literal. Ahora, imagínense, su cuerpo está descomponiéndose y está dormido. Ahora, es porque no entienden que somos tripartitos: espíritu, cuerpo y alma. Cuando la persona muere, su esencia se separa. Por ejemplo, el espíritu, dice Eclesiastés, vuelve a Dios, porque el cuerpo sin el espíritu está muerto, dice Santiago. Ahora, dice, y el alma significa separarse. Lo que es el alma es donde está nuestro intelecto, nuestra voluntad y nuestras emociones, que no son sus oídos los que me están oyendo, es su alma que está usando sus oídos para escucharme. ¿Me explico? Usted me está entendiendo, pero es su alma la que está procesando, porque es donde está el entendimiento, el raciocinio. Usa su cerebro, usa su cerebelo, usa la masa gris ahí para que usted calcule y evalúe, pero es su alma. Amén. Espíritu, cuerpo y alma. Cuando muere la esposa de Jacob,
allá en Génesis, que nos menciona y dice, y su alma se salió. Habla que murió. Sale el alma. Quiere decir que ellos entendían que no dormían, sino que se desprendía el alma, y el alma, cuando salía el alma, iba al lugar de donde estaban las almas, lo que se conoce como el Seol o el Hades en griego, donde iban todas las almas iban ahí, las pecadoras y las no pecadoras, o más bien las justas. En este caso, pues estaba dividido el Seol en un lugar de tormento, como nos enseña la enseñanza que da el Señor Jesucristo, y donde uno estaba siendo atormentado, el rico, y Lázaro estaba siendo consolado en el seno de Abraham, que se conoce como un paraíso. Ok, déjeme explicar esto. Unos dicen, por ejemplo, que las almas están dormidas, como dice aquí, pero ¿qué dicen las escrituras acerca de esto? Bueno, en Lucas capítulo 16, versículo 19 y al 31, espéreme, no lo voy a tomar porque son escrituras que ya he enseñado aquí. Y está hablando de ese suceso donde el Señor Jesucristo habla de dos hombres. Un hombre rico que hace banquetes todos los días y otro hombre pobre que mendigaba las migajas que quería, porque era un hombre pobre que necesitaba alimentarse, entonces, pero que los dos murieron y los dos fueron a ese lugar, al lugar de tormento, al Seol. Entonces, ahí los dos comenzaron, el rico empezó a hablar, entendió, recordó que tenía hermanos, estaba sintiendo su alma, no era su cuerpo lo que estaba ahí, su cuerpo se estaba pudriendo en la tumba. Pero su alma se estaba siendo atormentada en esa llama. Entonces, no me venga a decir que estaba dormido. Estaba sintiendo. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces, se está entendiendo de que no estaban, los que duermen aquí en Tesalónica, que está mencionando, no están dormidos literalmente. No, su cuerpo está en el proceso de putrefacción. El espíritu vuelve a Dios y el alma está en ese lugar. Está de lo que dice el Señor Jesucristo. Cristo todavía no había muerto, todavía no había llevado a cabo la resurrección. Sin embargo, lo está enseñando a sus discípulos. Recuerde de que el rico le decía, me acuerdo que tengo 5 hermanos y tengo un padre. Manda a Lázaro para que vaya y les anuncie esto. Estaba angustiado en su alma, no en su espíritu, no en su cuerpo, sino en su alma, lo que es no materia. Su alma. En Efesios capítulo 4 versículo 8 dice así, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Entiéndase, dio dones a la iglesia, porque es el contexto que nos va a hablar. A unos constituyó pastores, profetas, maestros y apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. 5 ministerios. Dio dones, pero el contexto nos está diciendo de que y llevó cautivo la cautividad. ¿Quién es la cautividad? El seno de Abraham. En ese lugar todavía están llegando todas las almas pecadoras, pero los que han muerto en Cristo van con el Señor. Otro ejemplo que nos dice las Escrituras, cuando el que está crucificado a la izquierda le dice, Señor, acuérdate cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesucristo dijo, no tienes que esperar a que yo venga en mi reino. En otras palabras, está diciendo, hoy mismo estarás conmigo. Entonces, ¿dónde está esa alma? ¿Está dormida? No, ¿de qué sentido tendría, hermanos? No, está con el Señor. Por eso, mire lo que dice aquí. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, ¿qué? ¿Qué dice? Así también traerá. ¿Dónde está el Señor Jesucristo? ¿Que no está a la diestra del Padre? ¿Dónde están las almas que han muerto creyendo en Cristo? Están con Él. ¿O qué? ¿Va a descender otra vez al Seol y va a sacar a las almas que están dormidas y luego las va a levantar y luego las va a traer otra vez? No tiene sentido. ¿Me estoy explicando, hermanos? Por eso está diciendo, dice, así también
traerá. ¿Por qué dice también? Porque habla de las almas que creyeron en Él. Dice, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en Él, que murieron en Él. Porque si Cristo, dijo Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. Y para mí la muerte es ganancia, porque estaría con el Señor. Después dice, en Colosenses 2:15 dice, y despojando a principados y a potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Despojando, aquí es la palabra clave, despojando, porque ¿dónde estaban las almas? Estaban en el Seol. Y haga de cuenta, cuando el Señor murió, ascendió, como dice la Escritura, ahí en las profundidades de la tierra, y ahí en ese lugar tomó a los que eran de Él, como Abraham, Jacob. Dice, yo soy el Dios de vivos y no de muertos, porque Abraham creyó y fue justificado por su fe. Lo que enseñé estas enseñanzas pasadas. Estaba Jacob, estaba Isaac, y estaban los que habían creído en Él, como Samuel, como David, como todos los hombres de Dios. Se los llevó cautivo la cautividad, y están con Él en este momento. Entonces, dice, y despojando, despojó. Desde ese lugar es como, esto es mío, y se los llevó. Lo voy a ir enseñando con más escrituras. En 2 de Corintios, capítulo 5, mire lo que dice aquí, capítulo 5 del 1 en adelante. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, entiendas el cuerpo, este tabernáculo, entiendas el cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Se acuerda que dijo el Señor? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Voy pues a preparar lugar? Ok. Dice, y esto es también, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Cuál va a ser nuestra habitación celestial? Un cuerpo glorificado. Porque los almas que van a ser resucitadas, las de Cristo, las que son de Cristo, van a obtener un cuerpo glorificado para ver al Señor, ya en cuerpo, pero un cuerpo diferente. El cuerpo de Jesús no tenía sangre, tenía huesos, tenía carne, pero no tenía sangre, porque Él derramó su sangre por nosotros. Ahora, mire esto, dice, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. ¿Por qué? Porque nos enfermamos, este tabernáculo, este cuerpo. Sufrimos calor, sufrimos frío, sufrimos angustias. Dice, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. ¿De qué? De Cristo, revestidos con un cuerpo glorificado. Dice, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Las arras es lo que es el anillo la promesa de un cumplimiento. Las arras es la provisión, perdón, la provisión no es el anillo. La provisión del sustento de un novio hacia la novia, el novio hacia la novia. Dice, versículo 6, así que vivimos confiados siempre, sabiendo, entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Quiere decir que mientras estoy en este cuerpo, estoy ausente del Señor. Bueno, recuerde de que el Señor ya mora dentro de nosotros, pero en este cuerpo, carne, estamos ausentes del Señor. Porque, ¿qué es lo que va a hacer que podamos estar con el Señor? Cuando muramos. Cuando seamos liberados de este cuerpo. Por eso Pablo dice, él entiende de que el pecado mora dentro de él. Dice, miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de inmundicia? Porque mire, su mente está corrompida como la mía por el pecado. Sus manos, sus pies, estos nos llevan a pecar, este tabernáculo, la carne. Amén. Recuerde que somos una alma salva dentro de un cuerpo pecaminoso. ¿Me estoy explicando, hermanos? Okay. Yo necesito la gracia para explicar esto. Dice, así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor.
Porque por fe andamos y no por vista. Habla de los cristianos. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. ¿Qué significa? Quisiera estar muerto, ausente de este tabernáculo. ¿Usted no? Mire, le voy a ser sincero, y está el Señor que me está escuchando. Una de mis oraciones, híjole, se va a hacer eso. Señor, ya llévame contigo. Usted va a decir, mire, a nadie si hago, porque hago. Si no hago, porque no hago. Si me aprecian o no me aprecian. Mire, yo digo, ay, Señor, yo estaría mejor contigo. Porque a nada latino. Hablo de mi imperfección humana. Pero es una de mis oraciones. Señor, ya llévame. Y créamelo, loco no estoy. Estoy aquí con un propósito. El hecho de que no, ya no quiero hacer nada. No, hago lo que tengo que hacer. Pero mi anhelo es estar con Él. Es lo que no entiende la iglesia. Por eso no quiere decir que no se cuide en su salud, no quiere decir que no se proteja o no haga lo que le corresponde, sino de verdad, se lo digo delante del Señor, una de mis oraciones, Señor, ya llévame, que tengo que andar aquí aguantando. Nada. No, y sí, usted piensa que no, pero sí. No es queja. Sí, como queja, ¿verdad? Pero sí, ay, Señor, por más que uno se prepare y todo, menosprecian, no me menosprecian a mí, sino al que me envió. No importa lo que yo haga en la calle, donde sea, hermano, no importa. Digo, ay, Señor, no le atino. Tampoco estoy esperando que me den gracias o un premio, un regalo. No estoy esperando eso. Yo lo que estoy esperando es que el Señor me libere de este cuerpo pecaminoso. Porque peco, hermanos, como ustedes, o usted no. Por eso dice, pero confiamos y más quisiéramos, dice Pablo, estar ausentes de este cuerpo y presentes al Señor. ¿Cómo va a llegar a ser eso? Hasta el día que muramos. Dice, por tanto, preocupémonos también por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Mire, aquí es otra enseñanza. Los que vamos a ser arrebatados, vamos a rendirle cuentas a Jesús. No para la salvación, hermanos, sino para recibir el galardón, premios. Algunos no van a recibir nada. Tristemente lo voy a decir así. Lea 1 Corintios capítulo 5. Dice, entréguenlo a Satanás para que su alma no se pierda. Dice, hablando de aquel fornicario, de aquel que estaba metiendo con su madrastra. Y luego dice, para que el día del Señor sea purificado por el Señor por fuego. Ahí se verá la obra de cada uno, sea buena o sea mala. Porque le vamos a rendir cuentas después de que fuimos salvos, hermanos, le vamos a rendir cuentas. ¿Qué fue lo que dijimos? ¿Qué fue lo que hablamos? ¿Qué fue lo que, por supuesto, qué fue lo que estuvimos viendo? Todo le vamos a rendir cuentas, hermanos. Algunos, miren, no va a ser condenación, pero ¿se imagina el no recibir un galardón? Si el mandamiento dice, ir y hacer discípulos nuevos. Y si usted no le ha compartido a nadie, ¿cómo se va a presentar delante del Señor, hermano? Ahora sí que ahí sí, cada quien. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Me expliqué? Ok, sigamos adelante. Así también, regresando a Tesalonicenses, y deme chancita de terminar esto. Dice, así también traerá Dios con Jesús, versículo 14, a los que durmieron con él. Dios, dice, traerá Dios con Jesús a los que duermen en él, a los que mueren en Cristo. ¿Dónde está Jesús ahorita? Bueno, en el tercer cielo. Entonces, ¿de dónde los traerá? Del tercer cielo. Versículo 15 dice, por lo cual os decimos,
os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Mire cómo los apóstoles vivieron esperando en su regreso. Esto no quiere decir que Jesús los haya traicionado. Pablo peleó la buena batalla con gozo y la terminó. Versículo 16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bueno, aquí habla de una trompeta. En Apocalipsis nos habla de las trompetas, 7 trompetas, que eso sí trae juicio. Pero esta trompeta, así como en el pueblo de Israel había trompetas y había así diferentes sonidos. Uno era para convocar, otro era para juicio. Váyanse, prepárense para la guerra o partida o lo que sea. Pero había una trompeta, un sonido de trompeta donde era constante. O otro era donde era paulatino, así como la maquinita del hospital, pip, pip, pip. Bueno, así habrá un sonido donde los muertos en Cristo lo escucharán. Y estaban muertos. ¿Se acuerda de Lázaro que estaba en la tumba? Y Jesús le dijo, Lázaro, sal fuera. Estaba muerto. ¿Y cómo escuchó? Porque su alma fue la que escuchó. ¿Dónde estaba su alma? En el Seol. Así también los muertos en Cristo escucharán esa trompeta. No todos los muertos. Escucharán los de Cristo. Sus almas están allá, pero su cuerpo ahí ¿dónde va a ser la resurrección? Por eso dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Habla de las primicias. Ya expliqué hace un momento que son primero Cristo, luego las primicias y luego los que son de Jesús. ¿Quiénes son los que son los judíos? Las primicias somos nosotros, los gentiles. Hay tanto que explicar, hermanos. Vamos a avanzar. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Dice siempre. Este acontecimiento no es para arrepentirse y ser llevado. Como, ay, sonó la trompeta, ahora sí me arrepiento. No. Aquí Él ya viene por los suyos, los que estuvieron guardando. En ese momento va a ser fracción de segundos. Nada de que, ay, ahora sí le creo al pastor. O la palabra, ahora sí le voy a creer al Señor. No, va a ser demasiado tarde. Los que estuvieron ahí, las vírgenes que se quedaron, algunas, y tenían aceite, pero era muy poquito. Se lo gastaron, estuvieron durmiendo cuando debieron de haber estado velando. Entonces, este acontecimiento no es para arrepentirse y ser llevado, no, sino que será un arrebatamiento de los arrepentidos, de los prudentes, de los que esperaron su venida, de los que estemos velando y preparándonos cuando escuchemos, aquí viene el esposo, salir a recibirle. Habrá muchos que se quedarán para recibir al Señor en el aire, como dice aquí, dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Significa que ahí va a estar el Señor, no va a tocar tierra, porque lo vamos a recibir ¿dónde? En el aire, en las nubes, porque entonces sí sería la segunda venida. No, la segunda venida va a ser hasta Armagedón, y eso lo voy a enseñar. Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Ahí va a estar el Señor, y las almas de nuestros hermanos en Cristo que ya murieron, Pablo, Pedro, todos, vendrán juntamente con Él. La hermanita que estaba en la iglesia y que murió un día antes, también vendrá su alma y su cuerpo va a ser resucitado y se encontrarán con su alma y obtendrán un cuerpo glorificado y podrán ahora sí estar delante del Señor, ya en cuerpo y alma, con un cuerpo glorificado. Y los que hayamos quedado, si nos toca ver la venida del Señor, vamos a ser arrebatados. Significa transformados. La carne, la ropa se quedará,
Y en el momento que estamos siendo arrebatados, en una fracción de segundos, vamos a ser transformados y obtendremos una vestimenta nueva, un cuerpo glorificado. Ya voy a enseñar sobre qué es lo que es el cuerpo glorificado. Para recibir al Señor en el aire, en las nubes, para estar nuevamente, hablando los que, por ejemplo, Pablo, Pedro, nuevamente con Jesús, solo que será con un cuerpo glorificado, para estar junto con Él y obtener nuestra morada que Él nos prometió. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar. Este suceso será para algunos, será de gran alegría y gozo. Amén. Dígame, por fe. Va a ser de gran alegría y gozo ver a nuestro Salvador cara a cara, ojo a ojo. Pero también el mismo suceso será terrible para todos aquellos que se queden. Algunos serán todos aquellos que no velaron. Los necios, los incrédulos. Escuche la enseñanza que di el jueves. Los incrédulos, porque hablé de la apostasía. Habla de que sí eran cristianos, pero después apostataron. ¿Pero qué es lo que da inicio a la apostasía? Los necios, los incrédulos, todos aquellos que no aceptaron, esto que habla ya de otros, todos aquellos que no aceptaron al Señor Jesús en sus corazones como su único y suficiente Salvador. Ahora, quiero que imagine esto. ¿Me ayudas, hermano? Quiero que imagine esto, imagine esto de décadas atrás, tal vez en los 1800, cerca del 1900, donde todavía el carro no se había fabricado. Y el único medio de transporte que había era el tren para ir de un lugar a otro, de un estado a otro, inclusive cruzar de norte de este a oeste, X. Y nada más existía el tren. Pero el tren, imagine esto, que a un hombre observando ahí en la estación de tren la próxima llegada del tren, por supuesto, donde hay todo tipo de personas de diferentes edades, posiciones sociales, diferentes posiciones o condiciones intelectuales. Algunos no sabían leer, algunos eran intelectuales, pero había de toda gente ahí en la estación de tren. Y este hombre, vamos a ponernos en lugar de este hombre. Este hombre está viendo cómo todos están a la expectativa de que ya mero llega el tren. Y se oye el sonido, el silbido de la locomotora. Obviamente para que los que estén ahí no tengan cuidado. Pero también anunciaba, prepárense, ahí viene el Señor. Entienda la metáfora. Ahí viene el tren. Pero en ese tren había también todo tipo de personas. Algunos iban a llegar a ese lugar, algunos iban a continuar su viaje. Pero había todo tipo de personas. Pero en ese mismo tren cuando llegó ahí, se estacionó y sale un hombre y se abren las puertas de ahí de la estación y sale su mujer y sus hijos a recibirle, contentos. Los niños corren a abrazar a su papá. El papá agarra a su niña, le trae una muñequita, al hijo le trae un caballito de madera, contentos, y se funde en un beso con su esposa, y todo es alegría. Y uno los ve, ay, qué bonito, una cena bonita, de esas que salen en Facebook. Y usted lo ve, hasta le hace así. Pero resulta que también en ese tren están bajando el ataúd de una niña, porque era el único medio de transporte que había. Y para llevar, y estaban bajando a un ataúd. Y lo cual se escucha el llanto de una madre, el quejido de un padre, porque había muerto su niña.
una niña que había sido secuestrada, violada y asesinada. Habían descubierto al asesino, era un asesino en serie, andaba secuestrando niños por ahí, lo habían capturado y iba también en el mismo tren. Y ahí cuando llegan, bajan al condenado, esposado, apenas puede caminar porque lo llevan esposado de pies y de manos, con guardias. ¿Se puede imaginar que ese mismo tren que traía alegría y esperanza para una familia, también traía ese tren desolación, tristeza para otras personas? Así será el regreso de nuestro Señor Jesucristo cuando venga por su iglesia. Habrá alegría para todos nosotros que le estemos esperando, pero habrá tristeza para todos aquellos que se queden. Por eso el Señor Jesucristo lo que nos está enseñando en esto: no temáis, manada pequeña. No tengan miedo. Vendrá persecución contra los cristianos, vendrá leyes que se levanten en contra de la iglesia, vendrán falsos maestros, habrá enfermedades, habrá pestes, habrá falta de trabajo, habrá hambruna, qué sé yo. Son acontecimientos que tienen que pasar y ya llegaremos a esa etapa para ver qué es lo que dijo, si es antes o después de la venida del Señor. Pero mientras tanto, la Escritura nos enseña que estemos velando, estemos guardando la venida del Señor. Por eso el Señor Jesucristo nos enseña y le dice a la iglesia: no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, Él sería un mentiroso. Pero dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, como un arrebatamiento. Estos son míos y nadie los arranca, nadie los arrebata del hueco de mi mano, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Póngase de pie, hermano. Gracias, Señor.